Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. En este vídeo quiero hablar de la diferencia entre la sanación y la anestesia y por qué muy probablemente estés más encaminado en la anestesia que en la sanación. Digo probablemente porque es algo general de nuestra sociedad, que buscamos más la anestesia. Todo tiene sus motivos, no quiero hacer este vídeo con ese juicio, ¿no? Ese ego espiritual de todos lo hacemos mal, solo los seres de luz que meditamos lo hacemos bien. Simplemente por entender un poco cómo funciona nuestra mente, cómo funciona el ser humano cuando sufre y en qué nos estamos equivocando para buscar ese camino de la sanación, que es al final lo que todo corazón anhela. Todos queremos ser felices, estar sanos, fuertes, y no lo estamos consiguiendo por algún motivo que vamos a abordar en este vídeo. Y antes de hablar de qué es la sanación y qué es la anestesia, en qué se diferencian, algunos ejemplos para saber en qué te estás encaminando tú, quiero hablar de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Porque hay dos tipos de enfermedades. Podemos contraer una enfermedad, por ejemplo, porque un patógeno externo, un virus, una bacteria, ha entrado en nuestro cuerpo y se ha instaurado en él y está generando algunos daños en nuestro sistema. Cuando eso sucede, el cuerpo tiene mecanismos para intentar matar ese agente externo. Ahí trabaja nuestro sistema inmune. Pero en muchas ocasiones un agente externo nos puede complicar las cosas. Afortunadamente, hoy en día, este tipo de enfermedades están bastante controladas, básicamente porque la ciencia médica ha avanzado mucho. Hay mucho estudio sobre la microbiología, cómo funcionan estos agentes externos, y hay muchos medicamentos que, si se hace un buen uso, tu cuerpo sana más rápidamente o incluso mejor, ¿no? Hace 50 años o 100 años se morían de cosas que hoy en día es prácticamente imposible, ¿no? Y eso es gracias a la ciencia médica. Ahora bien, el principal problema al que se enfrenta el ser humano actualmente, sobre todo en las sociedades avanzadas, responde a otro tipo de enfermedad, que es una enfermedad crónica. Cuando algo se cronifica, es decir, cuando algo se repite en el tiempo, cuando te vuelves un enfermo crónico, por ejemplo, pues ansiedad generalizada, un trastorno crónico como puede ser insomnio crónico, llevas muchos años durmiendo mal, o por ejemplo cuando tienes alguna enfermedad autoinmune, o por ejemplo cuando tienes algún tipo de alergia, diabetes, son tipos de enfermedades que no atienden a un agente externo, sino que es algo interno. Tu cuerpo está produciendo la enfermedad. Cuando esto pasa, creo que la mirada debe ser distinta a la que tenemos cuando
entra un agente externo en nuestro cuerpo. Porque ahí no hay medicamentos que sanen, que curen el cuerpo. Si los hubiera, cada vez habría menos enfermedad crónica en el mundo. Y esto está cambiando muchísimo. La enfermedad contraída por un agente externo está mucho más controlada, pero la enfermedad crónica no hace sino que dispararse año tras año tras año. ¿Quién no conoce hoy en día una persona que esté con un tratamiento de por vida? O una persona que tenga un problema que lleva años experimentando, más o menos grave, pero todos conocemos a alguien en nuestro alrededor o uno mismo que está padeciendo de algo crónico, de algo que se repite en el tiempo, que no es puntual. Cuando eso sucede es porque las células en tu cuerpo no están funcionando como deberían. Porque hay que entender que nuestro cuerpo está hecho para vivir. Y hay unas células, las células del riñón, las células del estómago, las células del corazón, que están ahí funcionando para que todo el sistema sobreviva. Entonces el cuerpo está hecho para la salud. Las células de tu cuerpo están hechas para la salud. Y que algo esté ahí, que no funcione desde dentro, algo interno, significa que hay un desequilibrio interno. Y esto puede venir por múltiples factores. Por ejemplo, malos hábitos en tu vida es lo más habitual, es lo más superficial, lo que siempre vemos rápido, ¿no? Pues claro, es que esta persona está alimentándose mal, pues tiene este problema. O esta persona está durmiendo mal, tiene este problema. O esta persona tiene mucho estrés laboral, este es su problema. Pero de fondo, algo que está provocando un desequilibrio en el cuerpo también es nuestros pensamientos, la forma en la que pensamos, la forma en la que nos relacionamos con la vida, con la gente, la forma en la que nos relacionamos con nuestro trabajo, la forma en la que nuestra mente interpreta lo que está sucediendo en mi vida. Cuando me siento miserable, cuando odio a alguien y quiero que se muera, por ejemplo, cuando percibo, que eso es muy habitual hoy en día, percibo que mi cuerpo no sabe vivir y que por eso tengo que estar muy pendiente y cuidarlo porque es que se va a enfermar si no estoy pendiente de él, y el autocuidado se vuelve algo obsesivo, ¿no? Es decir, nuestra mente, nuestro cerebro, es capaz de generar enfermedad. Esto en nuestra sociedad está muy expandido. Personas que creen que su cuerpo pues no sabe dormir, por ejemplo, o no sabe hacer la digestión y necesita una ayuda externa. Eso también genera un desequilibrio en el cuerpo. Los pensamientos influyen químicamente a lo que sucede en el cuerpo, en cada célula de tu cuerpo. Esto está más que demostrado. Entonces, claro, aquí hablaríamos de enfermedades tipo mental, ¿no? Personas que no saben gestionar sus emociones, personas que tienen una visión del mundo, de sí mismos, muy negativa, personas que enferman, que desequilibran su cuerpo a través de sus propios pensamientos, de cómo se relacionan con la vida, ¿no? Es decir, que una persona, por ejemplo, se alimente mal, podemos poner el foco en se alimenta mal, pero a mí me gusta ir más por debajo. ¿Qué está haciendo que esa persona se alimente mal? ¿Qué está haciendo que esa persona no pueda controlar sus impulsos y que cuando llegue por la noche del trabajo lo único que haga es comer comida basura, por ejemplo, ¿no? Ahí hay algo más, hay algo emocional, hay algo mental, hay algo de gestión de los impulsos que no está funcionando, ¿no? Bien, dicho esto, hay dos tipos de enfermedades, una por agentes externos, otra por algo interno, por un desequilibrio en tu cuerpo. Nos vamos a centrar en este tipo de enfermedades, las enfermedades crónicas, cuando tú llevas mucho tiempo con un padecimiento y que además has ido al médico, has hecho muchos tratamientos y no se soluciona. No se soluciona porque no está atendiendo a la raíz del problema, ¿no? Esto generalmente no interesa que se sepa porque, claro, las farmacéuticas pues venden muchos fármacos que en realidad no están solucionando el problema, pero la gente sigue confiando en ese sistema, ¿no? En que la sanación está detrás de tomar muchos medicamentos
y si no sanan, pues bueno, ya saldrá algún medicamento que sane eso, ¿no? Cuando en realidad la raíz del problema no es por algo externo que tú con un medicamento ayudes a tu cuerpo, sino que es algo mucho más profundo e interno. Dicho esto, vale, tú ahora tienes una enfermedad crónica, lo que sea, depresión, tienes diabetes, tienes problemas de sueño recurrentes, tienes ansiedad, tienes fibromialgia, tienes fatiga crónica, lo que sea, una enfermedad autoinmune. ¿Cuál es la diferencia entre la sanación y la anestesia? ¿Y qué es lo que normalmente buscamos? ¿Qué es la anestesia? La anestesia es cuando yo recurro a algo, no tiene por qué ser solo un medicamento, es lo más habitual, pero puede ser otra cosa. Cuando yo recurro a algo con el fin de disminuir ese síntoma, sobre todo, más que disminuir el síntoma, lo que se disminuye es mi capacidad de sentir el síntoma. Es decir, tengo un dolor de estómago, pues me tomo este medicamento que anuncian en la televisión. Vale, tomo este medicamento, mi sensación de dolor disminuye y aparentemente me hace creer que el problema se ha solucionado. Esto no es así. ¿Por qué? Si atendemos a los mecanismos de acción de un medicamento, no está eliminando la raíz de ese dolor. Esto nos cuesta mucho, primero porque no entendemos el dolor. El dolor es un mensaje. Tu cuerpo está enviando un mensaje. Algo no va bien. Algo no va bien. Y ese mensaje, que la intención es que llegue para que tú atiendas a ese dolor y veas qué está pasando, analices, reflexiones, o incluso que simplemente por asociación digas, ay, es que cada vez que como hamburguesas, por poner un ejemplo, me duele el estómago. Tengo muchos gases, tengo mucha inflamación. Es incómodo, dolor, malestar, incomodidad. ¿Por qué? Porque me está avisando de algo. Me está avisando para que cambie ese hábito porque el cuerpo no necesita eso. Sin embargo, mi percepción es el dolor es molestia y por lo tanto, como yo quiero vivir sin dolor, lógicamente, es algo muy humano, tomo un medicamento para eliminar ese dolor. Claro, ¿aquí qué estamos haciendo? Primero lo que estamos haciendo es que ese mensaje no llegue el mensaje, porque yo lo que quiero es hacer como que no... Es como ir con tu coche, por ejemplo, y que salte un aviso, se encienda el piloto de algo está mal en el motor, o hay una fuga. Y yo, para no escuchar ese molesto ruido que me está avisando, ese piloto que parpadea y me avisa de que hay un problema, yo lo que hago es poner la radio, poner la música y subir el volumen a tope. Dejo de percibir ese sonido que me está avisando de que hay un problema, pero eso no significa que el problema haya desaparecido. No lo he arreglado, simplemente lo he obviado. He hecho como que no está ahí. Entonces el problema puede ser muy grave, porque si me está avisando el coche es que algo pasa. Pues el cuerpo funciona de manera muy parecida. Si te avisa de un dolor, de un malestar, de una sensación, una emoción, por ejemplo, una emoción también son mensajes para que actuemos en función de lo que está pasando. Si yo me tomo todo lo que pasa en mi cuerpo como algo incómodo que no debería estar ahí, en lugar de atender a por qué está ahí, qué me está queriendo decir, lo que voy a hacer es crear enfermedad. Primero porque al no atender el mensaje no atiendo a la solución, y segundo porque el cuerpo se empieza a desequilibrar, no entiende por qué no estás atendiendo a esa necesidad. Y si además tú no aprendes y sigues comiendo hamburguesas, por seguir con este ejemplo, el dolor incluso se va a intensificar, porque el cuerpo va a entender, bueno, si no atiende con este dolor, pues vamos a intensificarlo, ¿no? Lo estoy explicando de manera muy sencilla. Yo sé que los mecanismos del cuerpo son mucho más complejos, ¿no? Pero aquí esto es algo con lo que intento llegar a que entendáis cuál es el mecanismo mental, psicológico, cuando nos enfrentamos a un dolor y queremos disminuirlo, o cuando queremos sanar
lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es la anestesia? La anestesia es subir el volumen de la radio, no escuchar ese mensaje. Cuando, por ejemplo, tengo insomnio, ansiedad, ¿cuál es el mensaje ahí? El mensaje ahí es que seguramente no estás viviendo de una forma sabia. Cuando digo sabia es que no estás viviendo acorde a lo que tu cuerpo necesita. Te alimentas mal, no descansas, y no me refiero solo a dormir, me refiero a pues, lo típico que alguna vez nos ha pasado a todos, de que tienes mucho trabajo y quieres abarcar más, y tienes una herida emocional de pequeño que crees que tanto haces, tanto vales, y eso te ha hecho volverte una persona, por ejemplo, muy obsesiva con el trabajo bien hecho, descuidas tu cuerpo, descuidas tu familia, descuidas estar tiempo en la naturaleza, comer bien, porque lo único que importa es el rendimiento laboral, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, como me pasaba a mí, que era una persona que creía que estar bien significaba estar sin dolor. Estar sin dolor me refiero a sin molestias, sin preocupaciones. Eso es estar bien. Eso es algo que aprendí seguramente por temas familiares, cultura. Está en nuestro ambiente, no es algo específico de una persona, ¿no? Que parece que estar bien es estar sin dolor, sin molestia, sin incomodidad. Y yo no sabía que yo podía estar bien con dolor, o que podía estar bien, es decir, estar en paz, con una molestia en mi cuerpo, o incluso con una preocupación. Estar en calma con la tormenta. Y yo pensaba que solo había dos estados, o estar en calma o en la tormenta. Y por lo tanto, cuando había tormenta, es decir, tenía un dolor, un malestar, no podía dormir, mi mundo emocional se tambaleaba y empezaba a reaccionar. ¿Qué tengo que hacer? Quiero controlar esto o lo otro. Y eso es lo que me estaba generando problemas. Porque percibía el dolor, cuando digo dolor no es solo físico, sino también mental, algo incómodo, lo percibía como algo que no debía estar ahí, que tenía que eliminar. Y recurría al camino de la anestesia. Medicamentos, pero también, por ejemplo, distracciones. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado irascible, has llegado al trabajo estresado, estresada, y te ha dado por hacerte una maratón de Netflix y empezar a ver series compulsivamente, o jugar a videojuegos, o todo de manera compulsiva, o sea, como, venga, tengo que estar entretenido, tengo que estar distraído? ¿Te ha pasado alguna vez? Esto atiende a ese mecanismo de evasión, de rechazo al dolor. Y esto es lo que genera sufrimiento. Una cosa es el dolor, que es algo necesario para nuestra vida, que ya digo, es un mensaje que nos envía nuestro cuerpo de algo va mal, atiéndelo, aprende de esto. Y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es lo que hace la mente con aquello que nos está pasando. Yo puedo salir a la calle mientras llueve y mojarme. Y eso es un hecho objetivo. He salido a la calle y me he mojado. Y el mojado pues puede ser un tipo de dolor, porque es malestar. Estoy mojado, mi cuerpo se destempla, es incómodo, ¿vale? Bien. Pero yo puedo sufrir de eso. Salir a la calle y decir, joder, está lloviendo otra vez, lleva todo el día lloviendo, toda la semana, esto es horrible, es un desastre, esto no va a cambiar, la falta de luz nos va a volver locos, esto es deprimente. Eso es sufrir, lo que tu mente hace con el acto en sí. Entonces, el camino de la anestesia es el camino del sufrimiento. No puedes estar constantemente anestesiando todo lo que sientes, huyendo de todo lo que sientes, porque eso es lo que más sufrimiento te va a generar y, por supuesto, no vas a aprender. ¿Qué es la sanación? ¿Cuál es el camino de la sanación? Bueno, pues es algo obviamente opuesto. Cuando yo siento un dolor, un malestar, incomodidad, no puedo dormir, esta persona me ha hablado mal, esta comida no ha salido como yo quería, cuando me enfrento a una situación incómoda, que
todos nos estamos enfrentando a ese tipo de situaciones constantemente, y siento un dolor, un malestar por ello, ahí me detengo y observo. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está queriendo decir esto? Por ejemplo, si yo ahora hablo con una persona y me siento ofendido por algo que ha dicho, el camino de la anestesia es, de alguna forma, intentar que esa persona no me vuelva a ofender. Evitación, ¿no? Evito que esa persona me vuelva a enfrentar a ese dolor que yo he sentido cuando esta persona me ha dicho algo. El camino de la sanación sería detenerme y ver, ¿qué me ha dolido? Me ha dicho esto y algo ha pasado en mi interior. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿De dónde viene esto? Aprendo. ¿Sí? Y esto con todo, ya digo, es solamente, voy dando ejemplos para intentar ser lo más variado posible y poder llegar, que el mensaje llegue, ¿no? Sanar es doloroso. Igual que cuando te haces una herida y el cuerpo sana, cicatriza, envía ahí unas plaquetas para cicatrizar esa zona. Ese proceso es doloroso, pero tu cuerpo está sanando. Cuando tienes una gripe y tu cuerpo aumenta de temperatura, es un proceso doloroso, incómodo, pero tu cuerpo está sanando. Cuando tienes problemas de ansiedad y te enfrentas a ello, intentas aprender de eso, qué hay detrás de esta ansiedad, qué hay detrás de estas taquicardias, qué hay detrás, lo observas, lo sientes, lo experimentas para aprender. Es doloroso, es incómodo, pero detrás de eso hay sanación. Cuando hablamos de cosas profundas, por ejemplo, crisis existenciales, tristeza, desgana, miedo, un miedo pero muy constante, algo hay que sanar ahí. Y tarde o temprano tendrás que detenerte, tendrás que dejar de huir y enfrentar ese problema, ¿no? Entonces, sanar es doloroso, pero si quieres el camino de liberarte de ese sufrimiento, necesitas pasar por ello. Todos lo hemos hecho. Yo, por ejemplo, cuando digo superé mis problemas de sueño, no es que de repente, como mucha gente piensa, que un día se me disparó algo, se me encendió la luz, entendí lo que me pasaba y ya no me volvió a pasar más esa noche de no poder dormir. Ya no volví a sufrir de insomnio. Y no es así. El camino fue largo, fue gradual, fue un proceso de mucho aprendizaje, de mucho ensayo y error. Y el mindfulness me ayudó como una herramienta para enfrentarme a ese tipo de situación, aprender de ella de la manera más amable y segura posible, dentro de que fue doloroso el proceso, ¿no? Obviamente, esto de la sanación y la anestesia, como todo en la vida, creo que hay grises. A veces queremos sanar, estamos en el camino, pero es tan insoportable el dolor que estar con él nos abruma. Entonces, no quiero que veáis este vídeo como o blanco o negro, o estoy en la anestesia o estoy en la sanación. Date cuenta de hacia dónde estás mirando, cuál es tu horizonte. Obviamente, si estás viendo este vídeo es que te interesa el camino de la sanación, porque si no estarías viendo otro tipo de contenido, estarías viendo un contenido más inmediato. Dime la solución, dime la herramienta, dime el medicamento para tomarme para que no me vuelva a pasar eso, ¿no? El camino de la anestesia. Si estás aquí tragándote esta charla, este vídeo largo, esta explicación, profundizando en tus sentimientos, en tus emociones, queriendo conocer tu mente, estás mirando hacia el camino de la sanación. Eso es lo primero. Ahora bien, a lo mejor estás en un momento de tu vida
donde ese camino de la sanación lo estás transitando con ayuda de anestesias, porque hay momentos en los que no puedes más, no puedes avanzar o es demasiado para ti este dolor que estás sintiendo, ¿no? Por ejemplo, pues personas que llegan a mis sesiones individuales, que siempre me dicen: Jorge, dejo los medicamentos, no los dejo mientras estamos aprendiendo la meditación en este camino de sanación. Yo siempre digo lo mismo, aparte de que yo no soy quien para decirle a nadie que deje o consuma medicación, solo tienen que hablar con su médico, con su psiquiatra, pero trayendo el tema que estamos hablando, yo siempre les digo, tienes que decidirlo tú, tienes que ver si es el momento o no es el momento, porque a veces queremos acelerar el proceso de sanación y nos desbordamos. A veces, mientras yo de vez en cuando tomo medicación que me ayuda a estar un poquito más calmado, mientras trabajo en la raíz del problema, es decir, mientras me enfoco en la sanación, aprendo herramientas, aprendo a mirar en mi interior para ver qué está pasando, qué está generando ese desequilibrio, esa enfermedad crónica que yo tengo. Ahí estás en el camino de la sanación, aunque estés recurriendo puntualmente a aspectos anestesiantes, ¿no? Yo, por ejemplo, por desmitificar un poco mi figura, por si alguien piensa que yo soy algún tipo de Dalai Lama, me considero una persona muy enfocada siempre en la sanación, en descubrir la raíz de mis problemas. Por ejemplo, hasta hace poco he estado teniendo problemas digestivos y yo, más que buscar la anestesia de pues quiero tomarme algo que me evite sentir esto, pues estuve indagando un poco para ver qué estaba provocando esto, ¿no? Incluso descubrí cosas relacionadas con mi mente, ya no tanto con el alimento que comía, porque creo que como más o menos sano. Hay veces que, bueno, pues que me como un helado, por ejemplo, pero no es lo habitual, yo suelo comer bastante sano. Pero hay aspectos mentales y yo estaba encaminado hacia eso, pero de vez en cuando pues recurría a la anestesia, que es pues intentar olvidarme del problema, voy a comer esto, si total, o por ejemplo buscar un producto que haga que esos problemas digestivos desaparezcan. Entonces, bueno, no todo es blanco o negro, pero sí que creo que es importante que seas consciente de la diferencia entre sanación y anestesia, porque muchas veces llegan personas a las sesiones individuales de mindfulness y yo noto que están todavía más buscando la anestesia. Y claro, mindfulness no es anestesia, mindfulness es sanación. ¿Por qué mindfulness es sanación? Primero porque estás teniendo encuentros contigo mismo, estás escuchando esos mensajes que antes intentabas apagar o que intentabas obviar. Estás descubriendo cómo funciona tu mente. La mente es una de las fuentes por no decir la fuente de sufrimiento y de enfermedad en el siglo XXI. Ya no es tanto los agentes externos, que como decía, eso es algo muy controlado en nuestra sociedad, afortunadamente, por los avances científicos, pero hoy en día la enfermedad está más en nuestra mente, en cómo pensamos, en cómo nos relacionamos con la vida, en nuestra autopercepción, la autoestima. Todo eso es lo que nos está enfermando hoy en día. Entonces, mindfulness es un encuentro con esos pensamientos, con tu mente, donde vas a poder cuestionar todo aquello que piensas, donde vas a poder incluso sanar, cultivar en ese jardín de tu mente una mente mucho más positiva, una mente mucho más amable, agradecida, y eso va a sanar, porque es así, está demostrado. Entonces mindfulness sana, es el camino de la sanación, pero como todo camino de sanación, duele. Encontrarte contigo mismo duele. Y a veces no estamos preparados y por eso recurrimos a cierta anestesia que nos ayude a transitar ese encuentro con nosotros mismos. Pero obviamente si quieres sanar, si quieres llevar una vida feliz, calmada, serena, incluso ser una persona más fuerte, porque aprendes de tu enfermedad, de lo que te ha generado esa enfermedad,
ahí tienes el camino de la atención plena. Como otros caminos, como puede ser el yoga, que está muy relacionado también, como puede ser otros tipos de meditación, pero como ya sabéis, yo soy conocedor de esta herramienta principalmente, de la atención plena y la compasión, y por eso es de lo que más hablo en este canal. Bueno, espero que te haya gustado, y si no, pues está bien, no pasa nada. Pero si te ha gustado, pues si me dejas un like, un comentario, ayudará mucho a que YouTube entienda que este tipo de contenido también es necesario, porque se siguen viendo contenidos muy superficiales en relación a la salud, muchos médicos, psicólogos que hablan de estos temas sin enfocarse en la raíz del problema, y suelen tener muchos seguidores, suelen tener mucho impacto en las mentes de otras personas, y yo no lo miro con recelo de ay, es que yo debería de... pero sobre todo pienso en las personas, ¿no? Y que creo que todos se merecen, si están en ese camino de la sanación, porque claro, hay gente que no quiere para nada sanarse porque no lo está buscando en este momento, pero por lo menos el que lo está buscando, que pueda encontrar este tipo de contenido. Así que te agradecería difusión, comentarios y un buen like. Un abrazo.